Buenas noches nuevamente con ustedes desde esta su iglesia, Vayamos a los pies de Cristo. Llegó la hora de la verdad. La conferencia a continuación, el rapto de la iglesia en obediencia, parte 3. Bien, vayamos a las Biblias. Quienes tengan sus Biblias y están escuchando esta conferencia, y abramos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 y al 18. Entre el capítulo 13 y el 18 voy a leerles por capítulo y se los voy explicando capítulo por capítulo. Primero el 13, luego el 14 y luego el 15. E insisto mucho en que me disculpen por la manera y la forma de dialogarles y de exponer la palabra. Lo que pasa es que a las personas, a gran parte de la población humana, no le gusta que le hablen claro y la verdad. Pero gracias a que no hemos hablado claro y hemos sido directos y estrictos, hay muchas personas que andan en desbandadas, en una serie de pecados, porque nadie, o al menos no hay disponibilidad para decirles: lo que usted está haciendo es malo. Entonces nada más llegan con el cuentico de siempre: Dios es amor, y esto allí, un cristianismo light, y eso no debe ser así. Mire, déjeme recordarle una cosa: nuestro Señor Jesucristo vino y habló tan claro que fue perseguido y él tuvo que esconderse escabullirse en medio de la multitud porque lo iban a apedrear. ¿Por qué cree usted que a nuestro Señor Jesucristo lo iban a apedrear cuando estaba predicando? Porque él hablaba claro, preciso, él era directo, y eso es lo que hay en mi corazón, en mi alma: claridad, seriedad y compromiso adquirido para orientarlos a ustedes, para que ustedes puedan tener un camino en su vida despejado, una mente clara de cómo son las cosas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Abro lectura con el versículo 13. Dice el apóstol Pablo: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. El apóstol Pablo nos estaba dando a entender primero lo siguiente: él no le estaba hablando a todo el mundo, él le estaba hablando a las personas que estaban siguiendo, creyendo y siguiendo. Una cosa es creer y seguir a nuestro Señor Jesucristo, y otra cosa es creer. Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo y no lo seguimos, es cuando surge lo que ha habido en los últimos 2000, 3000, 4000 años: creer en Dios y no obedecerle. Ahí está la falla del ser humano. Creemos pero no obedecemos. Que mi Dios me perdone, pero me tocó hacer esto. No, Señor. Si yo creo en Cristo Jesús creo y obedezco. ¿Por qué en vano dicen las Escrituras: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos? Es por eso, porque la gente se habituó a que Dios los está perdonando a toda hora, porque siguen haciendo las mismas canalladas de siempre. Dejan en visto a nuestro Señor Jesucristo. Usted espere y yo le aviso. Primero me divierto y después me convierto. ¿Y qué tal si lo coge la muerte divirtiéndose? ¿A dónde va a ir usted, por Dios? Cuando habla el apóstol Pablo en el versículo 13, hermanos, se refiere a la iglesia. Una vez llegó una persona en algún momento que yo sabía que esta persona no había recibido a Cristo Jesús, no había nacido de nuevo, y llegó y me dijo:
hermano, quiero hablar con usted. Y le dije, perdón, usted ya hizo la declaración de fe, usted recibió a Cristo Jesús. ¿Y qué es eso? Y le dije, entonces usted no es hermano mío. Hermano nos llamamos los que hemos nacido en la presencia de Cristo Jesús, como se los expliqué en la conferencia número 2. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Nos estaba dando a saber el apóstol Pablo, como se los doy yo a saber ahora a través del Espíritu Santo en la Biblia, que toda persona que muera y hubiese muerto en la presencia de Cristo Jesús, o sea, que se humilló, se arrepintió, confesó sus pecados, se abandonó su mala conducta e hizo la declaración de fe, esa persona cuando muere, y ahora que se aproxima una próxima resurrección de los muertos, esa persona va a resucitar para ir al cielo. Mucho cuidado, présteme mucha atención, se lo voy a explicar bien exactamente. Continuamos con el versículo 3. Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Cuando se refiere a esos otros, ya habla de la gente del mundo, porque es que la gente anda haciendo y deshaciendo, y pecan hoy, pecan mañana y siguen pecando, y el cuentico de siempre, Dios es amor. Es que Dios no manda a nadie al infierno. Sí, tiene razón, Dios no manda a nadie al infierno, usted solito se va para allá si se sigue burlando de Dios, porque una persona que peca hoy, se arrepiente y se confiesa, y mañana vuelve y comete el mismo pecado, vuelve y se arrepiente y se confiesa, Dios la perdona. A la tercera vez vuelve y hace lo mismo, Dios la perdona. Y a la cuarta vez, un momentico, ¿sabe qué dice Dios con eso? De Dios nadie se burla. Escrito está en Gálatas 6:7, de Dios nadie se burla. Bien, ¿acaso no creemos? Versículo 14, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también, allí nos dice el apóstol Pablo, si Cristo Jesús murió y resucitó, nosotros también moriremos y resucitaremos. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Y cuando se refiere en unión con Él es, vuelvo y repito, es la persona que antes de morirse se hubiera humillado, se hubiera arrepentido, hubiera confesado su pecado y hubiera abandonado su mala conducta y hubiera hecho la declaración de fe. A eso es lo que se refiere la santa palabra de Dios. Repito el versículo 14, como dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Amén. Versículo 15. Conforme a lo dicho por el Señor afirmamos. Oiga bien, dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo oyó de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, aunque él nunca lo vio de presente. Fue el único apóstol que no vio a Cristo Jesús. Por eso él se hace llamar el último de los apóstoles. Y él dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos, ya habla para esta generación, y hayamos quedado hasta la venida del Señor, ya está hablando en este presente. Ya el apóstol Pablo se refería a este tiempo en el que estamos viviendo. De ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. Déjeme, yo les explico con harto cuidado. Se refiere el apóstol Pablo que las personas que han muerto en la presencia de Cristo Jesús, yo les voy a dar a saber cómo denomino yo un ser vivo. Vivo es así parado, un ser muerto acostado. Entonces mire este ejemplo que les coloco. Dice el apóstol Pablo, observen con mucho cuidado y escuchen. Dice en el versículo 15, conforme a lo dicho por el Señor,
conforme a lo dicho por el Señor, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. Los que ya han muerto y los que estamos vivos. Sigo leyendo el versículo número 16. El Señor mismo, entonces los muertos y los vivos. Yo estoy vivo, hay personas muertas. Y dice el versículo 16. El Señor mismo, o sea nuestro Señor Jesucristo, descenderá del cielo con voz de mando. Oiga, con esa voz de mando que tiene Él, qué bendición. Con voz de arcángel, con una voz espiritual celestial hermosísima, no de la forma en que yo lo digo, bruscamente. Él tendrá una voz de mando celestial, llena de amor, y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, sígame con harto cuidado, y los muertos en Cristo, mire, los vivos es esta seña que hago con la mano, y los muertos, los que ya están muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Vio? Estamos vivos, y los que estén muertos, y su mamá murió, y murió en la presencia de Cristo Jesús, no creyendo, sino habiendo hecho los 5 pasos, creyendo en la presencia de Cristo Jesús, resucitará. Y al mismo tiempo, mire lo que sigue. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, versículo 17. Luego, los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados. No dice seremos subidos al cielo. Seremos arrebatados. Le voy a explicar qué es arrebatado. Arrebatado es así. No es así. Así serían llevados. No, seremos arrebatados. O sea, que si yo estoy aquí con una persona y en ese momento ocurre la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes, yo desaparezco. Así de sencillo. Mire así. Desaparezco. Ya, y la otra persona queda ahí. Bien. Luego los que estemos vivos y hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos, o sea, seremos arrebatados junto con los muertos. Habrá una resurrección allí, ¿de acuerdo? Y seremos arrebatados junto con ellos. Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre, dice el versículo 17. Sencillamente que no porque yo sea ministro de Dios, Padre, Hijo y a través del Espíritu Santo, no porque yo sea pastor, no porque seamos profetas, no solamente es para nosotros, es para toda la iglesia en obediencia. Vamos a ser arrebatados. Resucitan los muertos. A ver, aparece nuestro Señor Jesucristo en las nubes. De allá, Él con voz de arcángel y con trompeta de Dios nos llamará a nosotros la iglesia. Si yo estoy con una persona del mundo y esa persona no ha ido a los pies de Cristo, esa persona se queda y yo desaparezco. Ese es el rapto de la iglesia. Nosotros nos vamos a ir a presentar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde se cumple la palabra donde dice: nosotros no moriremos, que los que hayamos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo seremos arrebatados junto con los que ya han muerto en la presencia de Cristo Jesús. Simplifiquemos esto para que usted me lo entienda más sencillamente. Si usted en este momento es una persona que no ha recibido a Cristo Jesús, usted pudo haber hecho 5 hospitales, haber sido muy buen hijo, muy buen amigo, muy buena hermana, ir a la iglesia todos los días, por la mañana, por la noche, haber hecho todo lo que quiera. Pero si usted no recibió a Cristo Jesús, usted no va al cielo. Mire, voy a tomarme un atrevimiento y voy a ser muy sincero. He oído decir por ahí que fuera de una iglesia no hay salvación. Eso no existe.
qué pena decirles, pero con la mayor humildad y con todo el respeto. He oído decir por ahí en las redes sociales que fuera de tal iglesia no hay salvación. O sea, yo tengo que estar en una iglesia para ser salvo. Eso no es de Dios. Eso es mentiras. Qué pena. Le pido el favor, me disculpe por lo sincero. Ni la iglesia que yo administro, ni ninguna iglesia que hay dentro del planeta Tierra, ni fuera del planeta Tierra, salva. Ningún ser humano salva. Nadie salva. La salvación la encontramos solamente en la presencia de Cristo Jesús. Damas y caballeros, ese es el rapto de la iglesia. Estamos esperando con ansias el rapto de la iglesia, por lo que hemos podido analizar quienes estudiamos teología profunda, quienes examinamos la escatología de la Biblia. Hemos podido analizar que esto de un momento a otro nos vamos. Pobre de las personas que se queden. Y hago una pregunta, la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué insiste tanto la humanidad en quererse quedar aquí en la tierra, en rechazar la presencia de Cristo Jesús, en hacerse bautizar cuando les parece? ¿Por qué, hombre? Es que no tiene sentido, porque la gente está llena de una terquedad, hombre. Usted no necesita ir a ninguna iglesia, no necesita pagar ningún dinero, usted no necesita ser amigo de nadie para recibir la salvación. Él ya pagó por nosotros. Damas y caballeros, estamos esperando el rapto de la iglesia. Contáctenos a través de la página web, con el mayor de los gustos, estaremos atentos a sus inquietudes. Pueden comunicarse en Colombia a este teléfono y estamos atentos a responderles cualquier inquietud, o en el exterior, en Europa, estamos también disponibles para atenderles en un ministerio que tiene esta iglesia allá en Europa. Damas y caballeros, nuevamente los invito de todo corazón a que vayan a los pies de Cristo, se conviertan a la presencia de Cristo Jesús y no tengan que pasar por el terrible momento que va a pasar la humanidad, que se quede aquí en la tierra, que no sea arrebatada por no haber obedecido la palabra de Dios. Buenas noches, muchas gracias y que el Señor